Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de presentar en esta oportunidad al profesor Iván de la Vega, profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre la emigración intelectual de Venezuela. Bienvenido, profesor de la Vega. Muchas gracias por la invitación. Definamos a nuestra audiencia qué es la emigración intelectual y cómo ha evolucionado el concepto de fuga de cerebros en los últimos 50 años. La emigración intelectual obedece al éxodo de personal calificado de un país de menor desarrollo a uno de mayor desarrollo y que en poco tiempo estas personas no regresarían a su país de origen. Pero la historia data de finales de los años 50, cuando se introduce el término de brain drain o fuga de cerebro, fuga o ganancia de cerebros, que la Real Academia Británica lo define para contrarrestar un problema que estaban viviendo. En la Segunda Guerra Mundial hay un proceso de captación de personas altamente calificadas, entre ellas científicos y tecnólogos ingleses que se estaban yendo a los Estados Unidos por políticas muy claras de este país que había sido el gran victorioso de esa Segunda Guerra Mundial. A raíz de allí, ya en el año 63, cuando la Real Academia Británica introdujo este término y era visto como negativo para este país, para su propia reconstrucción, en los organismos multilaterales como la UNESCO y otros eventos que se iban realizando desde el punto de vista de análisis de este tipo de movilidad que se estaba dando entre países, entran en juego otros conceptos como el intercambio de destrezas, intercambio de competencias, siempre vistos como negativos para los países de origen, es decir, para los países emisores de personas altamente calificadas. Ya en los años 70 esto sigue evolucionando y hacia finales de esta década del siglo pasado se produce un fenómeno muy interesante. Corea del Sur, que había enviado en lo que ellos llamaron su primer estadio de desarrollo para reconstruir su país después de la guerra que hubo en esa nación a finales de los 50, ellos empezaron a captar a su personal que lo habían enviado a países de mayor desarrollo, fundamentalmente los Estados Unidos, y lo pudieron reinsertar en su tejido socioinstitucional para que ayudasen a reconstruir y dinamizar la economía de este país. En América Latina, en paralelo, ese proceso no fue positivo. Los colombianos intentaron en dos oportunidades, en el año 74 y posteriormente en el año 76, repatriar a personal calificado de ese país y el éxito fue muy limitado. En los años 80 se intentaron hacer en otros países de la región, dado que, por ejemplo, en el caso chileno, en el caso uruguayo, estaban terminando dictaduras, se estaban cerrando procesos dictatoriales, igual que en Argentina, e intentaron recaptar a personal altamente calificado para que ayudase a establecer todo un proceso de recomposición social y de ayuda con el conocimiento que estas personas tenían o habían adquirido en otras naciones de mayor desarrollo. Y estos programas no tuvieron el éxito deseado, como sí lo logró Corea del Sur, que pudiese ser visto como el país emergente más importante de los últimos 40-45 años de la humanidad. En los años 90 cambia el patrón. El patrón es muy importante en entenderlo conceptualmente porque entran en juego las TICs, las tecnologías de información y comunicación, que a través del desarrollo de la Internet permite otra serie de posibilidades porque ya puedes contactar en tiempo real a las personas independientemente de dónde te encuentres en el mundo, y estas redes o estos networks permiten intercambio en términos de cooperación científico-tecnológica, en términos de diseño de agendas de trabajo o hacer visitas en físico al país de origen y tener distintos intercambios con investigadores, con estudiantes. El tema de la formación aquí también juega un papel muy importante. Ya en la década de estos siglo XXI, la primera década del siglo XXI, un equipo de investigadores franceses establecen una definición que se llama las diásporas intelectuales. Rémy Barré y Jean-Baptiste Meyer y otros introducen esta definición y la entienden como personas altamente calificadas que emigran de un país de menor desarrollo a uno de mayor desarrollo, pero se reconectan con su país de origen oficialmente. Cuando uno traslada esto a un país como Venezuela, con una situación de coyuntura política, de división
del país, donde el gobierno despidió en el año 2002 y 2003 de la industria petrolera más de 18.000 técnicos profesionales, inclusive con maestría y doctorados del país, y estas personas en un porcentaje importante se fueron a otras naciones, como el caso colombiano, mexicano, argentino, el caso estadounidense, en Canadá, en países europeos, inclusive en países asiáticos, o tenemos contactos en nuestras bases de datos, agentes en Nueva Zelanda, en Australia, que están trabajando y han enaltecido con su conocimiento a otras industrias de la competencia de PDVSA. Y aquí se da el fenómeno que esas diásporas intelectuales no se dan como está en el concepto originario de los franceses que mencioné anteriormente. Y eso lo hemos debatido en eventos internacionales, inclusive en trabajos científicos que hemos desarrollado, para plasmar que Venezuela es un caso muy atípico precisamente por esa característica. Hoy en día Argentina tiene el programa Raíces recaptando o reconectando a sus científicos, tecnólogos y profesionales en cualquier área del conocimiento. Los uruguayos tienen el programa PDCIVA. En Chile tienen un programa, un fondo para captar a su talento altamente calificado con excelentes bonificaciones y posibilidades de infraestructura, equipamiento, de insumos de distinta naturaleza. Aquí al lado los colombianos tienen el programa Red Caldas. En México existe el Fondo de Repatriación a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, países similares al nuestro tienen unas políticas públicas muy bien definidas y estructuradas, ¿no? Que yo las voy monitoreando anualmente para establecer un poco, para ver los flujos, los comportamientos, cuántos están fuera, cuántos están regresando. Y ahí hay un fenómeno interesante que se debe estudiar, dado que Venezuela no tiene esas políticas explícitas en este momento desde el punto de vista gubernamental. ¿De qué manera este fenómeno ha afectado a nuestro país? Y si podemos mostrar cifras que permitan cuantificarlo. La historia de Venezuela sigue siendo atípica en la región, ahora desde otra perspectiva. Lo explico de esta manera. Venezuela entre el año 36, cuando algunos historiadores han señalado que en esa época, a partir del 36, con López Contreras, post Juan Vicente Gómez, se dice que Venezuela ingresa verdaderamente al siglo XX por el deterioro que tenía el país, lo pequeño que era y lo limitado en términos de su desarrollo, con enfermedades de distinta naturaleza en su población muy diezmada y además con una población por debajo de los 3 millones de habitantes. Venezuela comienza un crecimiento acelerado y dentro de ese crecimiento acelerado encontramos las primeras oleadas de inmigrantes, dado que se empezaban a desarrollar los enclaves petroleros que permitieron unos ingresos extraordinarios desde el punto de vista de la economía nacional. En consecuencia, entre el año 36 y el famoso Viernes Negro de 1983, comenzamos a ver un proceso de muy largo aliento, donde Venezuela fue un país receptor de inmigrantes, fundamentalmente oleadas de españoles, de portugueses y de italianos vinieron en la década de los 50 con picos tan altos que llegamos a tener un 7% aproximadamente de nuestra población, era de inmigrantes. Ya en los años 70 cambia el patrón migratorio, siguen viniendo segundas y terceras generaciones de estos españoles, portugueses e italianos, pero también estaban viniendo al país por las grandes condiciones que ofrecía la Venezuela de los años 70 con el boom petrolero en el primer gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez, y a partir de allí comenzaron a venir colombianos, dominicanos, peruanos, ecuatorianos con menor nivel de instrucción que los que venían del sur de América, es decir, los argentinos, chilenos y uruguayos fundamentalmente tenían en proporción mayores niveles de instrucción que se insertaron en nuestras universidades nacionales, algunas incipientes en la década de los 70. Pero ese patrón de inmigración de estas personas que venían a hacer sus proyectos de vida en el país cambia drásticamente a mediados y a finales de la década de los 80, pero los picos en realidad positivos de emigración, no solamente ya de estas personas, sino de los venezolanos, se inicia fundamentalmente en la década de los 90, cuando empezamos a ver datos que ya eran alarmantes y desde esa perspectiva no se diseñaron políticas públicas o los pocos intentos que hubo tuvieron un efecto muy limitado. El asunto es que mientras los países de la región, Colombia que está aquí al lado, tenía una diáspora brutal de personal altamente calificado por los problemas que ellos han tenido desde hace aproximadamente unos 70 años en términos de las guerrillas, las narcoguerrillas, los problemas de las FARC, y este tipo de elementos que generaron esa diáspora, Venezuela era todo lo contrario. De hecho, tenemos
contabilizado que en Venezuela hay aproximadamente unos 5 millones de colombianos o las segundas y terceras o cuartas generaciones de estas personas que se insertaron, pero que también están regresando a su país porque ha elevado el nivel socioeconómico y las condiciones políticas en ese país han cambiado, mientras en Venezuela ha sucedido lo mismo, pero al revés, es decir, un proceso negativo. En Venezuela, las cifras de emigración a principios de la década de los 90 del siglo pasado, es decir, 20 años atrás, estaban por debajo de las 100.000 personas. Estoy hablando de venezolanos, no de inmigrantes que cambiaron su estatus en el país o segundas o terceras generaciones de ellos. Y hoy en día no existen datos oficiales, que es lamentable, porque nosotros no sabemos cuántas personas salen de nuestras fronteras a través de los aeropuertos o vía marítima o vía terrestre y no tenemos datos específicos que determinen esto. Un investigador que trabaje en esta línea, como es mi caso, tenemos que estar rastreando a través de los servicios de inmigración de los otros países, de los departamentos de justicia, en los consulados, en los censos nacionales de los países, revisando en encuestas de capacidades tecnológicas que se realicen para ver un poco cómo los venezolanos se instalan en estos países. En consecuencia, hoy tenemos una estimación aproximada de que en Venezuela hay aproximadamente 1.200.000 venezolanos que se han ido del país fundamentalmente en los últimos 10 años. Esto evidentemente afecta gravemente a la nación porque no es solamente el tema es cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, las personas que se están yendo normalmente tienen altos niveles de formación y eso afecta evidentemente en nuestro tejido socioinstitucional. En nuestras empresas se han cerrado muchas empresas en el país y eso también genera una diáspora o búsqueda de nuevas posibilidades. Pero también existen las políticas de recepción, de captación de personal en los países desarrollados. Los Estados Unidos, a raíz de los sucesos del 11 de septiembre del 2001, restringe de forma importante la inmigración y ellos buscan perfiles para llenar sus canteras en áreas del conocimiento donde ellos tienen requerimientos. Cito, por ejemplo, la nanociencia o la nanotecnología. Para formar un nanotecnólogo puede estar entre 28 y 32 años para tener un PhD especializado en un área de punta. Entonces ellos prefieren traerse a uno de un país de menor desarrollo ofreciéndole buenas condiciones que esperar 20, 25 años que estas personas se terminen de formar. Estoy simplemente haciendo una exageración pedagógica, pero para que se vea claramente cómo es el fenómeno. Y eso lo están haciendo los países europeos, lo están haciendo países como Japón, que tienen menos de 10 años ya recibiendo gente altamente calificada con unas ofertas excelentes en términos laborales y económicas. Cuando digo laborales es porque es todo lo que rodea a un investigador, su infraestructura, laboratorios, equipamientos, insumos, toda una serie de características importantes allí. Pero el tema de Venezuela obedece a los distintos momentos, a los distintos contextos y hoy en día la situación socioeconómica, política y cultural ideológica del país no es la mejor. Hay una radicalización política muy marcada y tenemos un fenómeno que es el de la inseguridad, donde cuando uno realiza entrevistas, el primer factor que es desestabilizador, donde la gente busca como primer argumento para hacer proyectos de vida fuera del país, es la inseguridad. En segunda instancia está el problema del mercado laboral y los bajos salarios muy poco competitivos y tenemos el caso de las universidades que están quedando desiertos en los cargos donde los profesores tienen que buscar hacer otras cosas además de dar clases porque no le alcanza el salario para cubrir cierto nivel de vida mínimo que le permita sustentar a su familia. Y el tercer punto en la escala de las encuestas que hemos realizado es el tema político, ¿no? El tema de la radicalización política, el tema donde se cierran puertas si tú no eres pro gobierno, no tienes acceso a proyectos de investigación, no tienes acceso a fondos de investigación de ninguna naturaleza y eso te genera a ti una serie de inconvenientes. Entonces allá hay un tema sumamente complejo y que además es estructural en el país. Finalmente, ¿qué podemos hacer en las instituciones de educación superior y como país para revertir esta situación? Esa es la pregunta clave o medular de este proceso. Termino con la frase anterior. La situación de Venezuela, el problema hoy en día es estructural. Al ser estructural es de largo aliento el proceso de reincorporación de personal altamente calificado, pero a esto se le suman otros factores. Por ejemplo,
la red socioinstitucional, nuestros actores de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde están las empresas por un lado, donde está el gobierno por el otro, con sus distintos organismos, y donde hay instituciones como las universidades, centros de investigación, institutos de investigación, requieren de todo un proceso de reestructuración, pero el primer elemento es social. O sea, si nosotros no apuntamos al impacto negativo del problema de la inseguridad por un lado, del problema salarial y de el rastreo de los que son los puestos de mercado para los egresados, nuestro perfil de egresados de nuestras instituciones, donde se reinsertan laboralmente para abarcar todo un proceso de vida en el país. Entonces, si nosotros no tenemos claro esa estructura, tenemos un problema de fondo en el país. Pero la gente que se ha ido a otras naciones tienen hoy en día otra condición. Por ejemplo, tenemos que el 45% aproximadamente de los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos ya cambiaron de nacionalidad. Y hay un 55% aproximadamente, según los últimos datos que revisamos en un estudio que hizo la National Science Foundation, de personas que ya tienen visa de residencia, es decir, que difícilmente retornen al país si no mejoran las condiciones de vida en nuestro país. Pero cuando vemos la emigración de venezolanos a países europeos, muchos de ellos tienen doble nacionalidad, ¿no? Pasaporte europeo, en el que es el caso mío, yo tengo pasaporte venezolano y pasaporte europeo. Cuando yo ingreso a Europa, no me contabilizan como un venezolano, me contabilizan como un español o un europeo que está ingresando allá. En consecuencia, para establecer una estimación de nuestros venezolanos en Europa, es muy complicada y hay que ir a la situación de lugar de nacimiento de la persona para identificar si la persona nació en Venezuela y entonces contabiliza en las estadísticas. Entonces es un proceso complejo de análisis porque cuando miramos a la distribución de los venezolanos por el mundo encontramos un número significativo, aunque parezca mentira, en un país como Panamá, cosa que eso no sucedía hace 20 años. En un país como Colombia, un vecino, ellos se están beneficiando del conocimiento de ingenieros venezolanos de la industria petrolera y en otras áreas del conocimiento, pero fundamentalmente allí hay ejemplos muy claros cómo hoy en día ellos están produciendo más del doble de barriles que hace 6 años. Y en países como el Canadá, que le dimos a más de 180 PhDs para la zona de crudos extrapesados, que es similar a la faja del Orinoco de nosotros, hoy en día están en Calgary y en zonas adyacentes, y tenemos un fenómeno de que pasamos a ser el segundo país en crudos extrapesados debido a que le dimos nuestro conocimiento, es decir, nuestro capital intelectual está fomentando y enriqueciendo a otros países debido a políticas inadecuadas que se tomaron aquí en el país, y así hay muchos diagnósticos que se pueden hacer de estos venezolanos que se están movilizando por el mundo. Entonces, finalmente, me gustaría plantear que hoy en día se habla de movilidad, es decir, personas altamente calificadas que van de un país a otro por un tiempo muy corto y retornan. Está el término de emigración o éxodo, que son aquellas personas que se van del país, y el proyecto Top 10 de las Naciones Unidas ha establecido que aquellas personas que no retornan en un año pueden ser consideradas como emigrantes, pero en la literatura especializada uno encuentra techos hasta 5 años, es decir, si a una persona, un estudiante, hace su doctorado y después hace 1 o 2 años de postdoc, pero tiene en su mente pensado regresar a su país para contribuir con el conocimiento que ha adquirido fuera y reinsertarse. Entonces, casi que son estudios de vida particulares, porque la gente va modificando su conducta debido a los contextos nacionales. Si mejoran la situación, entonces evidentemente ahí hay un punto de interés. Y cuando uno realiza encuestas o hace entrevistas a profundidad a personas que están fuera del país, tampoco no todo lo que brilla es oro. Con la gente que está en Francia, en España, hoy en día con la situación económica que se está viviendo en estas zonas o en los mismos Estados Unidos o países como Canadá, hay factores como el frío, hay gente que el tipo de comida no la soporta, o hay problemas donde no se insertan, ¿no?, en la sociedad, o son maltratados, ¿no?, con cuestiones despectivas que le dicen sudacas o le dicen algunas cosas a estas personas, y eso evidentemente genera un proceso en el cual el venezolano dice, no, yo estoy mejor en mi país independientemente de lo que esté sucediendo. Entonces, la película es bastante compleja. Profesor Iván de la Vega, muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros sobre la emigración intelectual de Venezuela. No, gracias a ustedes por la invitación.